Conmigo, esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Voy a recibir la palabra de Dios, viva, santa, eterna. Nunca más seré igual. Declaro que mi mente está abierta, mi corazón está receptivo para recibir la palabra de Dios. La palabra actúa poderosamente dentro de mí y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Reprendo a los ladrones de la semilla, al afán, la ansiedad, la preocupación en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra será sembrada y no volverá atrás vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Y todo el mundo decimos bien fuerte: eso es. Abra su Biblia en Josué capítulo 7. Ya, qué increíble. Están leyendo Josué, levánteme su mano. Es importante, usted clávese en el libro de Josué, vuélvalo a leer. Josué 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el último capítulo, y pídale: Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, enséñame. Espíritu de Dios, revélame. ¿Dónde está tu Biblia? Una Biblia, pónganme una Biblia. No te quiero volver a ver sin Biblia. ¿Quién más está por allá? Gloria a Dios. Espero que nadie me diga: ay, los exhibe. El que es hijo, mi amados, no se ofende. El que está discipulándose no se ofende, crece. Gloria a Dios. ¿Está listo? Josué capítulo 7. Quiero que lo lea bien fuerte conmigo. ¿Está bien? 1, 2, 3. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto al Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, y si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la
la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor. Esto es, Acor significa turbación o destrucción, hasta hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es y siempre será tuya. Abrimos nuestros corazones, Señor. Queremos oír tu palabra, y que esa palabra produzca temor de Dios en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Póngame atención. Nadie alguna vez, yo creo que todos conocemos, hemos tenido un familiar, o hemos quizá algunos lo han pasado. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad del cáncer? Hace 2 años, 3 años ya, a mi papá le diagnosticaron cáncer. El cáncer básicamente, escuche bien, el cáncer son células que el cáncer no se contagia como la gripa o como un virus, sino que el cáncer son nuestras células que empiezan a tener alteraciones. Las células se reproducen. Por ejemplo, una célula se parte a la mitad, y luego son 2 y se parten a la mitad, y luego ya son 4, y así se van multiplicando hasta que llegan a un límite, y entonces las mismas células van muriendo para que aparezcan unas nuevas y ocupen ese lugar. ¿Sí o no, bióloga? Ahí está, para que veas, sí me documenté. Entonces el cáncer aparece y son células que están alteradas y empiezan a tener una función diferente a la que fueron creadas originalmente, de tal manera que se empieza a extender. Y tú puedes ver una persona que hace ejercicio, que está sana, que corre 10, 20 kilómetros, que hace ejercicio. Tú la ves tan llena de vida, tan llena de fuerza, tan vigorosa, y sin embargo puede haber cáncer, y el cáncer es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que tú no la ves. Tú no te sientes mal, tú crees que todo está muy bien, pero hasta que el día en que algo empieza a suceder, y normalmente cuando aparece, unos piensan que es un músculo, que es un dolor de huesos, que es esto, que es lo otro. Se empieza a sentir mal. Si se detecta a tiempo, se puede atacar, pero muchas de las veces, como es silencioso, como no se siente mal, como no sentía nada, como no tenía una manifestación, cuando aparece, a veces ya es demasiado tarde, porque ya invadió todo el cuerpo. A veces estaba en un órgano, pero como ese órgano toca otros órganos, el cáncer empieza a tocar las diferentes cosas que están cerca, y cuando se dan cuenta tienen el cáncer. Si estaba en el riñón, pero se pasó al estómago, se pasó al hígado, se pasó al páncreas, se pasó a los huesos, quizá está en la sangre, y cuando te dan cuenta, normalmente se escucha mucho esta frase: hace 8 días estaba bien, no sabemos qué pasó. Cuando a mi padre le diagnosticaron eso,
un mes antes tuvo hizo pipí y se salió sangre. Le dijeron, bueno, ha de ser una piedrita por ahí, por los conductos de las vías urinarias, y pues está bien, ya no salió sangre, ya todo está bien. Sí, todo estuvo bien, pero al poco tiempo volvió a aparecer, pero ya no estuvo bien. 2 noches sin dormir, estudios, no es esto, no es lo otro, tomografía, cáncer. Por la gracia de Dios y que Dios es fiel, él pudo salir. Hubo que extirpar un riñón completo y Dios se glorificó. Ahora vamos a hablar hoy de un cáncer. Le puse al mensaje, me lo pego más, ok, bájale. La música pónganmela como de fondo y ponme el disco 3. Ese es el 2. Y hay un enemigo de que tú y yo tengamos victoria. Muchas de las veces, mis amados hermanos, hay cosas que son insignificantes. El capítulo 7 de Josué, el mensaje le puse el peor enemigo de mi conquista. Todo el mundo queremos que nos vaya bien en la vida, ¿sí o no? Dios desea que nos vaya bien, y aunque el objetivo no es que nos vaya bien siempre, sino que Dios sea glorificado y avancemos su reino, ¿sí o no? Creo que hemos estado entrando en un entendimiento de eso, del reino de Dios, pero tú y yo tenemos que saber algo. Miqueas capítulo 7 verso 6, les voy a dar algunas citas, quiero que las busquen. Miqueas está casi al final del Antiguo Testamento, está después de Jonás y antes de Nahum. Si no lo encuentran, no se preocupe, apúntela. Miqueas capítulo 7 verso 6, y nos dice así: porque el hijo deshonra al padre. Hijos, cuídate de no deshonrar a tu padre. Dios no te llamó a juzgar a tu padre. La hija se levanta contra la madre, mucho cuidado. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Miqueas capítulo 7 verso 6. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Así como el cáncer, mis amados, hay una cosa que el capítulo 7 de Josué nos habla, y es una cosa que se llama pecado. El pecado no es algo que está fuera de nosotros. El pecado es algo que está dentro de nosotros. ¿Me explico bien? Tú vas a ver, como hemos leído, que Acán dice: yo vi y yo codicié el oro, yo codicié la plata, vi un manto babilónico muy bueno. Escucha bien, el pecado no es algo que viene el diablo peor, porque hay gente que dice: oh Dios, ¿por qué me tientas? Oh Dios, ¿por qué permites esto? Mire lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1. Vaya a Santiago, recuerde, no pierda de vista esto: los enemigos del hombre son los de su propia casa. Tráigalo a tu vida. Tus enemigos no son los que te rodean, no es tu esposa, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni tus padres. Tus enemigos los tienes dentro de ti. Santiago en el capítulo 1, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1 nos habla del pecado. Este mensaje es sobre el pecado, y nos dice así en el verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, tú y yo no podemos decir: ay, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios no intervino para que no sucediera? Entienda bien, el pecado nunca procede de Dios. Jesús dijo: el diablo viene, pero no encuentra nada en mí. Es decir, no encuentra nada de qué, nada de Él en mí. Es decir, el diablo viene y nos tienta o nos incita a pecar, nos aconseja a pecar, no por algo externo, sino por algo interno. Mire lo que dice verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oye, pastor, ¿y qué es concupiscencia? Concupiscencia son malos deseos o deseos pecaminosos.
cuando un hombre está y ve una mujer ahí en el gimnasio y ves un 90, 60, revienta y dice: no, Dios, ¿por qué me tientas? De tus propios deseos. Pregunta: ¿es malo que te gusten las mujeres si eres hombre? ¿Sí o no? Es algo legítimo, es algo natural. Pero cuando es fuera del orden de Dios, entonces se convierte en un mal deseo. ¿Es malo el dinero? Pero cuando tú y yo empezamos a codiciar el dinero, la Biblia enseña la raíz de todos los males es no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. O sea, lo que Acán hizo no fue sino mostrar y ceder ante los deseos de su propio corazón que no van. ¿Qué es pecado? Pecado básicamente es cuando tú y yo decidimos poner nuestros propios deseos por encima de lo que Dios ha hecho. Ese es el pecado original y le llamamos desobediencia, prevaricación, o eso significa. ¿Qué fue lo que hizo? Acuérdate lo que vimos hace 8 días. El capítulo 6, Dios les dice: les voy a entregar Jericó. Ahora, no van a tomar nada porque eso es mío. Eso era apartado para, eso era el diezmo, eso era la primicia. Por eso es que ellos no podían tomar nada. Dios no quería que les fuera bien. Dios no quería, pues si Dios les iba a entregar toda la tierra. ¿Cuál fue el problema? El problema es que él decidió desobedecer a Dios. Escúchame bien: cuando tú y yo decidimos voluntariamente desobedecer a Dios y poner nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestra opinión o nuestros deseos, aún legítimos, por encima de Dios, tú y yo entramos en pecado. O sea, Dios no tiene pecado. El pecado, Santiago nos dice, el pecado está dentro de nosotros. Eso quiere decir que él vio y le deslumbró y codició y le atrae. Es decir, el pecado es como una pequeña semilla que tú puedes albergar en tu corazón, que se empieza a incubar a través de tus pensamientos y tus ganas de, y tú lo deseas y quieres más. Dices: ay, y te empiezas a imaginar: ay, ya me vi con ese carro, ya me vi con el teléfono del vecino. Eso es lo que hacen los muchachos. Mira, el problema principal de todo el mundo es codicia. ¿Por qué roba la gente que roba? Codicia. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué las empresas y la gente paga para poder hacer negocios ilícitos? Dinero, codicia. ¿Por qué andan secuestrando? ¿Por qué cobran? ¿Sí o no? ¿Por qué asaltan? ¿Por qué venden drogas? Por amor al dinero. La raíz de todos los males. Ahora, ojo, estaba dentro. Tú y yo pecamos cuando eso está dentro. Ahora, hay algo todavía peor. El verso 1 nos dice que él codició. Ahora, el verso 5 nos dice que por causa de eso el pueblo sufrió derrota. Y dice que en una bajada los derrotaron. Escúchame bien: el pecado te pone hacia abajo, te pone en camino para abajo. Muchos no entienden. ¿Y por qué si antes yo estaba bien? ¿Por qué si antes yo servía a Dios? Antes yo tenía muchas ganas, antes yo ministraba, antes Dios me usaba, antes Dios me bendecía, antes. Pero escucha bien: en un momento de tu vida o de mi vida hubo pecado. Ahora, el problema no es el pecado solamente. El problema con Acán es que Acán escondió su pecado. Cuidémonos de que no nos empecemos a volver actores, porque es más fácil aprender a mentir que aprender a arrepentirse.
lo escondió, lo tomó. No sabemos, la Biblia no dice si su familia estaba de acuerdo, pero lo que sí dice es que su familia tuvo que pagar junto con él. Quizás sus hijos le ayudaron, quizá no, pero hoy está comprobado, más que comprobado, que si tú llevas una vida promiscua, tus hijos la van a repetir. Que si tú tienes un carácter malo y pecaminoso, tus hijos lo van a repetir. Que si tú tienes malos hábitos, tus hijos los van a repetir. Eso sí está probado. El pecado, mis amados hermanos, nos esclaviza. El pecado nos destruye. El pecado siempre nos lleva hacia abajo. ¿Por qué? Porque el propósito del pecado es llevarnos al infierno. La paga del pecado es muerte. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, o cuando tú y yo pecamos, de igual manera tú y yo estamos sembrando algo en una tierra fértil. Gálatas, vaya Gálatas capítulo 6. Gálatas está antes de Efesios. Saben, muchachos, si tú estás teniendo sexo prematrimonial y tú crees que porque no te embarazas, porque no se te nota, porque nadie se ha dado cuenta, porque nadie ve, todo está bien, todo va a salir bien, tenemos derecho a realizar nuestra sexualidad, tenemos derecho, somos libres, son nuestro derecho. El adulterio no es ningún delito, pero escucha bien, la Biblia enseña, tú estás sembrando. Gálatas capítulo 6 verso 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Escucha esto, pues todo lo que el hombre sembrare, diga todo, todo. Si tú eres un buen hijo que honra a tus padres, tú estás sembrando. Si tú eres un hijo que no honra a tus padres, también estás sembrando. Si tú eres una persona que ama a Dios, estás sembrando. Si eres una persona que tiene temor de Dios, estás sembrando. Pero si eres una persona que no tiene temor de Dios, también estás sembrando. Si tú instruyes a tus hijos en los caminos de Dios, tú estás sembrando. Pero ojo, si tú no los instruyes, también está sembrando. Escúchenme bien, jovencitos, ustedes y yo no le podemos echar la culpa a nuestros papás por quienes somos hoy. Tú eres lo que tú has decidido, determinado y abrazado ser en tu vida. Porque las mismas manos que Dios le dio a otro, te las dio a ti. La misma capacidad cerebral que le dio a otro, te la dio a ti. Los mismos 2 pies que tiene otro, lo tienes tú. 8. Porque el que siembra para su carne, ¿qué es la carne, pastor? Para su naturaleza pecaminosa o para sus malos deseos. Pues yo voy a vivir mi vida, yo voy a pecar, al cabo que qué es mi vida, a nadie le importa mi vida, yo hago lo que yo quiero. No dijo aquel, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, aleluya. Mi palabra es la ley. Escucha esto, porque el que siembra para sus malos deseos o para su carne, de sus malos deseos o de su carne, segará o cosechará corrupción. ¿Qué es corrupción? Destrucción. Nueva versión internacional, si tú la ves, dice ahí, si tú siembras para tus deseos pecaminosos o para tu naturaleza pecaminosa o para poner esas cosas, si tú siembras en ese terreno, tú vas a cosechar destrucción, corrupción y muerte. De tal manera que tú ves después de algunos años, mira, hay gente que me revienta, alguna gente que se llena la boca para decir, ¿y por qué Dios permite tanta injusticia? Y algunos oran, oh Dios, si acaso te he fallado, por favor, mi amado hermano, tú y yo no le podemos echar la culpa a Dios de lo que tú y yo sembramos. Lo que tú y yo tenemos no es lo que Dios nos da, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y sabes qué significa misericordia? No que Dios te da lo que tú mereces, sino que Dios te da lo que tú no mereces. Eso es la misericordia.
La Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Es decir, quiere decir entonces que lo que tú y yo estamos viviendo, estamos recibiendo, no es sino una cosecha de lo que tú y yo sembramos. Jovencitos, si ustedes siembran hoy rebelión, si ustedes siembran hoy falta de carácter, si ustedes siembran hoy altivez y orgullo con sus papás, con la enseñanza, un día van a cosechar fracaso en tu vida. Estaba Bill Gates hablando en una universidad y les dijo una cosa: procura tratar bien. Le llaman nerds a esa gente que supuestamente es muy inteligente y que parece tonta en la escuela. Dice, trátalos bien, porque es muy probable que ellos van a ser tus jefes cuando tú vayas a trabajar. Tú siembras ahora estudiando, tú siembras ahora siendo obediente, tú siembras ahora honrando a tus padres, tú siembras ahora manifestando temor de Dios, amando a Dios con todo tu corazón, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, lo que tú siembras, tú lo terminarás cosechando. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción o destrucción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, escúchame bien, lo que Acán hizo fue sembrar para su propia muerte. El pecado te pone en bajada. Tú y yo nos engañamos a nosotros mismos cuando pecamos. Pero a Dios nunca lo podrás engañar. Nadie me vio, mi mamá no se enteró, pero Dios sí se enteró. Sembraste, sembraste. Nadie lo sabe. Mientras nadie se entere, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero Dios sí se enteró. Dios te estaba. Escúchame bien, Jesús es el testigo silencioso de cada una de tus pláticas, de cada una de tus acciones. Él estaba ahí. Nadie más estaba viendo, pero Él estaba viendo. Jesús se sienta contigo a ver la televisión. Se sienta contigo a entrar al internet. Cuando tú y yo pecamos, tú y yo estamos sembrando. ¿Me explico bien? En el verso 10 al 12, ellos tienen derrota y vemos a Josué haciendo lo que se supone que haría cualquiera de nosotros: ir, orar a Dios. Pero escúchame bien, Josué comete un error, porque la iglesia necesita orar. Pero tú no puedes llegar a Dios y reclamarle a Dios y estar ofendido y enojado con Dios por lo que ha sucedido en tu vida o en mi vida. La Biblia te dice, joven, no te metas en yugo desigual con gente incrédula. No puedes tener novios si no te vas a casar. Y si te vas a casar, tienes que tener alguien que comparta tu fe. Y si tú no lo haces, después no vengas a chillar. Discúlpenme lo que voy a decir, pero si tu hijo o tu hija sale embarazada porque hizo las cosas mal, no los voy a casar. Si tú no haces, te casas por el civil y después arreglarás tu vida. Pero no vengas a que yo bendiga lo que tú has maldecido con tu pecado. No hay nada que pueda permanecer oculto delante de la presencia de Dios. Hizo lo correcto, se fueron a orar. Sabes, el poder de la iglesia radica en que la iglesia ore, en que la iglesia busque a Dios de todo corazón. Muchos les han fomentado a su hijo sus pecados, sus irresponsabilidades, su flojera. Por eso hoy tienen hijos casados que no sirven para nada, que no aportan nada, que lo tienes que seguir. ¿Sabes qué fue eso? Tu siembra y la siembra de él. Y tenemos que corregirnos. O sea, que tú y yo pasemos por alto cosas no significa que Dios las pasa por alto. No significa que Dios las pasa por alto. Anda apedreando, líbreme Dios, mi amado, yo nunca te puedo hacer eso. Pero tú y yo tenemos que saber, la paga del pecado es muerte. Trajo muerte sobre Acán, trajo muerte sobre su familia. Más pecado cuando tú y yo lo escondemos.
Hay veces que es muy común. Cámara, aquí mire. Barremos y echamos el polvo debajo. No tapamos. Tú y yo no podemos tapar lo que hacemos. ¿Me explico bien? Dígame amén. Yo sé que la cosa se pone bien fea, así como que dices, ya para este punto quisiera suicidarme, pero escúchame bien, hay un poder sobrenatural cuando la iglesia ora. En el verso 10, en Josué 7, tú vas a ver que Josué va a orar, va a buscar a Dios. La mejor cosa que tú y yo podemos hacer, porque hasta aquí todos decimos, pues ya me llevó aquella que me trajo. Pero hay esperanza. Dile que está junto a ti, hay esperanza. Hay esperanza. Mis amados, no hay nada, número 3, no hay nada que pueda permanecer oculto cuando Dios está entre nosotros. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para esconder el pecado de alguien? Una iglesia muerta, una iglesia que no ora. ¿Por qué tardé tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando en mi casa? Porque no oras. Porque no hay oración en nuestras casas. Porque menospreciamos la oración en la iglesia. Ay, porque no llegamos temprano a orar. Porque la presencia de Dios no está ahí. Y te esconden y dices, ¿cómo no me di cuenta? Mi hijo tiene meses drogándose, mi hija tiene meses teniendo relaciones ilícitas y yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero pregunta, ¿dónde está la gente que ora? La gente que tiene comunión con Dios. No hay nada oculto a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué fue tan rápido? Aunque hubo muerte, aunque hubo situaciones, pero ¿sabes por qué fue tan rápido que Dios descubre todo? Porque el pueblo tenía a Dios en medio de ellos. Dios estaba ahí. Hay un poder sobrenatural cuando un padre, cuando un líder, cuando una madre o cuando un joven oran y saben honrar la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que aprender, mi amado hermano, que la oración es un honor para nosotros. Honrar a Dios. Nuestra casa tiene que ser un lugar donde Dios es reconocido como un rey y se le honra y se le sirve porque Él es rey. Se le obedece porque Él es rey. Tú y yo no llevamos nuestra vida porque no Él es el pastor, ellos tienen que hacer esto. No, tú y yo lo hacemos porque somos discípulos y siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Esa es nuestra motivación. Esa es, apláudale bien al Señor si le va a aplaudir. Esa debe ser nuestra motivación. Salmo 139, verso 7. Búsquenlo rápido de una vez. Salmo 139, escuche esto. Aquel que dice, no, pues Dios no sabe, nadie sabe. Escucha bien. Salmo 139, verso 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol es como el infierno, si en el infierno hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas de la mañana y habitar el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, usted y yo no nos podemos esconder de Él. ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿Se dan cuenta, niños? Es mejor decir la verdad con el Señor. ¿Sabes? Proverbios 28, ahí ya de una vez estamos, ahí adelantito. Proverbios capítulo 28. Léalo, subráyelo. Proverbios 28, verso 13. Búsquelos bien. Nos dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. El que esconde, eso significa aquellos que le dicen, no, yo no fui, yo no hice nada, no, yo no.
El que encubre sus pecados no prosperará. Ojo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el verso 13, Dios le dice a Josué: Josué, santifica al pueblo y purifícalos. ¿Sabes cuál es el arma más poderosa que tú y yo tenemos contra el pecado? Se llama santificación. Se llama la sangre de Jesús. Se llama cuando tú y yo nos consagramos para Dios. Eso significa: yo me voy a apartar y mi vida será única y exclusivamente para agradar a Dios. Nadie te obliga. Tú puedes seguir con tu novio ya no cristiano, tu novia, puedes seguir haciendo lo que se te pegue tu gana, porque además pagarás tú solo. Tú puedes seguir faltándole el respeto a tu mamá y a tu papá y aparentemente no pasa nada, pero estás sembrando. Pero tú puedes tomar la decisión y decir: yo voy a honrar a Dios. Por amor a Dios no te contesto como te mereces. Por amor a Dios no voy a tener a alguien que yo sé que no es la voluntad de Dios. No me digas: voy a orar para ver si es que yo ande con ese muchacho. Si la Biblia dice que tú no andes con yugo desigual con quien no debes andar, ni tienes que orar, obedezca. Oh, voy a orar a ver si tengo que diezmar. La Biblia ya dice que diezmes, obedezca. Oh, tengo que ayunar 21 días y hacer oración a ver si es la voluntad de Dios que yo perdone a esta hermana. La Biblia dice: perdona. ¿Me explico bien? Eso es consagración. Dios no obliga a nadie a santificarse. Yo lo hago. Yo me aparto para Él. Escúchame bien. El que confiesa sus pecados y se aparta, eso se llama arrepentimiento. La Biblia dice: si hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero el pecado tiene que ser confesado. Tiene que haber humillación. Tiene que haber un reconocimiento. No decir: bueno, pues sí, me equivoqué. Bueno, discúlpame, todos nos equivocamos. Mi amado, estás justificando. Eso no es arrepentimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. Aquel que tiene remordimiento se siente mal porque lo cacharon o su conciencia no lo deja. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando usted reconoce que ofendió a Dios, que lastimó a Dios, que dañó a otras personas, pide perdón por eso y se humilla y le pide perdón a Dios y se aparta de ese pecado. Eso es arrepentimiento. Alguien que está arrepentido de lo que hizo, alguien que se arrepintió, confesará su pecado y no volverá a hacerlo otra vez. Eso es arrepentimiento. Claro, es delante de Dios. Dios perdona. El perdón de Dios es lo más fácil de obtener. Pero tú tienes que saber que si tú lastimaste, el arrepentimiento genera una cosa que se llama restitución. Usted se robó y se arrepintió. Qué bueno, Dios le perdona. Vaya y pague lo que se robó. Eso es arrepentimiento. Oh, yo embaracé a esa muchacha, pero ya me arrepentí. Perfecto, ahora va y le pone su nombre a ese bebé y se casa con esa muchacha. Eso es arrepentimiento. Oh, yo le deshonré a mis padres, deshonré a mi jefe, deshonré a una autoridad. Entonces yo voy, pido perdón y me pongo bajo esa autoridad. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Es muy fácil. La gente a veces hace cosas y cree que huyendo ya me voy, ya. Bueno, pues ya nunca más, vuelvo a empezar de nuevo. Eso no es arrepentimiento. Eso es esconder nuestro pecado. ¿Me explico bien, amada iglesia? ¿Me explico bien? Usted y yo tenemos que saber que hay perdón. Mira lo que Dios nos dice. Isaías capítulo 1.
podemos hacer tú y yo si hemos pecado? Tú y yo necesitamos venir y ponernos a cuentas con Dios. Isaías capítulo 1 verso 18 dice: vengan luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Y si sus pecados fuesen como la grana, o sea, rojos, muy fuertes, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Escucha bien, verso 19: si quieren y escuchan. Otra versión nos dice: si tienen disposición de obedecer, comerán del bien de la tierra. Si no quieren y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, el pecado no es problema para que tú y yo lleguemos a Dios, porque tenemos la sangre de Jesús. Si hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero ojo, necesitamos venir a cuentas con Dios. Tienes que venir a cuentas. Ven. ¿Sabes qué sucedió al final? De todos modos lo cacharon, de todos modos Dios lo descubrió. Muchos necesitamos arrepentirnos, porque Acán fue muerto por su pecado, como tú y yo. Un día, si no hay arrepentimiento, seremos muertos. Pero nosotros tenemos una ventaja que Acán no tenía: Cristo ya murió por ti y por mí. Cristo pagó por nuestros pecados. Él es el sustituto perfecto por nuestros pecados. Él ya pagó. ¿Qué es lo que yo haría? Primero, ven y estemos a cuenta con Dios. Segundo, saca todo lo que tienes escondido y ven y tráelo delante de Dios y ponte a cuentas con Él. Pónganse de pie todos. No he terminado, pero no importa. Escúchame bien, el pecado pierde poder sobre nosotros cuando se confiesa delante de Dios. Algunos tendrán que venir a confesarlo delante de su pastor y hacerse responsables delante de Él. No todos los pecados es así. Pero sabes, si tú quieres ser libre de eso que te ata y de eso que te ha mantenido esclavo, hay dos cosas principalmente: no lo escondas. Hay secretos que van a tener que salir y ser confesados en arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Y el Señor te dice: ven. Muchos esperan que Dios vaya. No, Dios no va a ir, tú tienes que venir. Si Dios quiere, cuando Él quiera, no. A la hora que Él quiera, Él siempre está. Pero tú y yo no siempre estamos dispuestos. Tiene que haber una intención de nuestro corazón. Y te dice: ven, quiero que venga aquí enfrente. Si tú has batallado, todos hemos batallado con el pecado, pero dice: ven y estemos a cuentas. Así que yo lo voy a invitar que usted venga, doble su rodilla aquí enfrente y saque todo lo que está escondido. Hoy tú y yo tenemos el día de la oportunidad. Hoy Dios te da oportunidad. No sabemos si quizás sea la última que tú tienes. El viernes, uno de nuestras personas que estaba trabajando fue a trabajar, mediodía, se sintió mal, se sintió cada vez peor, lo llevaron al doctor. El doctor dice: llévatelo a un hospital, esta persona está agonizando. Llegaron al hospital, 10 minutos, estaba muerto. Tú no sabes si hoy puede ser tu última oportunidad, pero el Señor te dice: ven y estemos a cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5, te lo voy a leer, ya no lo busque, que quiero que quede en el audio. Segunda de Corintios 5 verso 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, o justicia de Dios en Cristo, en Él. Así que si usted no ha pecado, no tiene nada que arrepentirse, quédese por allá. Solo le pido un favor: cierre sus ojos y ore. Y si tiene algo de que arrepentirse, no se quede allá, venga y doble sus rodillas y confiese su pecado delante de Jesús.
expóngase a su perdón. Hay restauración, mis amados hermanos. Hay restauración cuando hay confesión de pecados. Dios quiere liberarnos de nuestras cargas, de nuestros pecados. Confiese su pecado. Nadie más tiene que enterarse. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Déjalo. Tú que estás viendo el video, quizá tú tienes que doblar tus rodillas donde estás y pedirle perdón a Dios, confesar tu pecado y apartarte de él. Dios te da oportunidad, pero no sabemos si sea tu última oportunidad. Súbanle a la música. Confiese sus pecados. Señor, yo he pecado. Perdóname. Tú no viniste para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Señor, lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos más y más. Límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos. Restáuranos. 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 Lávame, Señor. Restáuranos. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado tanto a nuestros hijos. Muchos no sabemos ni en qué andan metidos, qué están haciendo. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos. Señor, que esta casa y nuestras casas sean casas de oración. Sean casas de oración. Este lugar sea casa de Dios, puerta del cielo. Sea casa de oración. Esta iglesia sea una iglesia de oración. Una iglesia que ama tu presencia. Señor, ven sobre nosotros. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tú me perdonaste. Pueden orar todos. Señor, restáurame, límpiame, restáurame. Hay salvación, hay oportunidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchos jovencitos tienen que pedirle perdón a Dios. Padres, quizá muchos tenemos que pedirle perdón a Dios por la forma en que educamos a nuestros hijos, porque hoy muchos viven frustrados con sus hijos, pero son el resultado de lo que tú les enseñaste y de lo que nosotros les fomentamos. Y tienes que permitir que Dios te perdone y que tú te perdones también. Que tú te perdones y Dios te dé sabiduría y gracia para restaurarlos, para ayudarlos. La sangre de Cristo, mis amados, limpia aún nuestras conciencias de obras muertas. Aún nuestras conciencias. El que está en Cristo, el que se arrepiente, es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De manera que de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aun si a Cristo lo conocí así, ya no lo conozco más así. Señor, gracias por tu sangre preciosa.
Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por una nueva oportunidad. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva para siempre. Gracias, Señor. Todo el mundo levante sus manos. Diga: Señor, aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Me rindo completamente a ti, Señor. Señor, que podamos aprender de Acán. Que podamos aprender y caminar a ti. Gracias que tú no nos condenas, sino nos das la oportunidad para el arrepentimiento. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Puede darle un aplauso bien fuerte al Señor Jesús.